Durante muchísimo tiempo me ha estado dando vueltas en la cabeza una idea que por fin pude materializar, convertir en realidad. Yo quería escribir una historia sobre un personaje muy cercano que hubiera sido parte de mi vida, de mi existencia. Haciendo remembranza en el tiempo, me acordé de Brigitte. Así titulé un cuento que escribí sobre ese personaje. Brigitte realmente se llamaba Brígida Barros Cataño. Brígida Barros Cataño eh, fue una mujer que nació en 1900 y murió en 1986 en el barrio Pescadito de la ciudad de Santa Marta, donde vivió por más de 50 años. Ella era oriunda o había nacido en el departamento de La Guajira, en la costa caribe colombiana, en América del Sur. Yo también nací en el barrio Pescadito de Santa Marta hace 61 años y me acordé de quién era Brígida Barros, cómo actuaba, cómo vivió, una manera muy singular de vivir, aunque pareciera muy bucólico el tema, pues me llamaron la atención varias cosas. Una, como una mujer violenta como Brigitte, porque era violenta, incapaz de tener una interacción con el resto de los seres humanos sin que mediara en esa interacción algún roce, como una mujer virulenta con su lengua, con la que azotaba a todo el que se metía o el que la contrariaba, pues también recibió de alguna forma el perdón de todos aquellos a los que agredió, a los que vituperó con su lengua, con su lenguaje, con sus ofensas. Maestra en el arte de agredir, de ofender, Brígida Barros vivió 86 años, más de 50 en la ciudad de Santa Marta, en el barrio Pescadito, un barrio famoso en Colombia, porque allí pues han nacido muchísimos deportistas destacados en el ámbito internacional, especialmente en el fútbol profesional de Colombia, y pues han sido personas que le han dado pues mucho realce y muchas alegrías al pueblo colombiano. Yo también nací en Pescadito, en Santa Marta, hace 61 años, y vi de cerca cómo fue que vivió Brigitte. Ese personaje me llamó la atención y empecé a construir, a dar los primeros trazos para elaborar una historia de ficción basada en la vida de esta señora. Brígida Barros Cataño, de la cual estuve indagando, se presentó a comienzos del siglo XX a Santa Marta con con dos de sus 4 hijos. Fue una mujer muy trabajadora, y crió y pudo sacar avante a sus hijos a fuerza de trabajo y de superación y de mucha tenacidad. Sin embargo, su vida transcurría entre las diferencias con los demás y su capacidad de defenderse y de ofender también. Yo pues acabo de terminar un cuento basado en esa historia y lo he titulado Brigitte, que en francés es Brígida, el nombre de este personaje. Hoy lo traigo para leerlo acá, para todos mis seguidores, en nuestro canal de literatura. Esto lo hago especialmente para todos los que se dedican, los que se inician en este trabajo, en este oficio de escribir, especialmente de escribir ficción, para denotar que la realidad circundante, nuestra vida misma, nos da elementos para empezar a imaginar historias, a construir historias, a crear historias a partir de la realidad. La fantasía está ahí presente, está rodeándonos a cada instante de nuestra existencia, está en la vida misma,
en la realidad que vivimos todos y cada uno de los seres humanos. Entonces voy a leer este texto, que es algo extenso, para todos ustedes. Brigitte: mamá, mamá, tengo hambre. ¿Cuándo vamos a llegar? Tengo hambre, ¿cuándo vamos a llegar? La mujer camina lenta, pausada pero segura, arrastrando un rabo de 4 infantes. Los niños se han venido quejando desde que desembarcaron del destartalado bus de la Flota Amarilla, la única que tiene ruta a la vieja ciudad costera que ella eligió como destino final. Sin embargo, aquella mujer de estatura pequeña no desmaya en su avance, continúa la marcha aferrada a sus vástagos. Calle a calle, mirando hacia un lado y hacia otro. Los vecinos la observan como algo extraño sin serlo. Solo es una mujer con 4 niños, cansada y hambrienta, pero nada más. El hambre se les refleja al rompe, pero lo hacen de forma natural. La mujer sigue su marcha y mira de reojo a quienes desde sus ventanas la ven transitar. Pareciera buscar a alguien, pero lo extraño es que no pregunta, muy a pesar de no conocer persona alguna en aquella ciudad. Su marcha es ininterrumpida y lenta, pero sostenida. Los niños siguen con su retahíla de mamá, mamá, tengo hambre, ¿cuándo vamos a llegar? La mujer se detiene un poco para sobar la cabeza de sus hijos. Más que una caricia, en medio del sol lacerante, ella peina a sus niños con las manos, los que por la brisna que llega a la bahía han terminado con los cabellos desordenados, las caras secas y los pies empolvados. Brigitte, que así se llama la mujer, continúa delirando en su cama de moribunda y a su cabeza siguen llegando las imágenes como burbujas de cuando pisó por primera vez la tierra marina, tirada en su vieja cama, inmóvil, sola en aquel caserón. Puede ver, una vez más, la casa donde por fin dieron posada y a Dominga, su anciana paisana, dándole la bienvenida. También recuerda las palabras de aquella el día en que la corrió de su casa porque no soportaba a sus 4 diablillos. Mira, Brigitte, usted y sus niños tienen que irse de aquí, no los aguanto más. Y la respuesta de ella: sí señora, me voy así sea para debajo de un árbol, cualquier cosa es mejor que vivir en este infierno. Brigitte vivió desde aquel día las 1001 peripecias para sobrevivir. A su lecho de moribunda regresaban en aquel momento las imágenes de cómo trabajaba de día y de noche para llevar el pan a la mesa de sus hijos, satisfaciendo las necesidades de la familia. Siempre fue una mujer solitaria, independiente y violenta. Nadie conoció su pasado a profundidad, lo que siempre fue una incógnita para todos, pero ahí estaba, acostada en la amplia cama doble de hierro que le sirvió de lecho final. Su cerebro la conducía, a medida que lentamente se apagaba, a sus inicios, donde todo comenzó. Llegó a la ciudad costera donde vivió casi toda su vida, en las primeras décadas del siglo XX, todavía muy lozana. Comentan que un día hizo su aparición una mujercita morena de rasgos negroides y la pobreza enjalmada como único atuendo, dando inicio a una época de mucha violencia. Sin embargo, todavía hoy no existe explicación que permita entender qué fue lo que hizo que esa mujer, aparentemente inofensiva, frágil y trabajadora, se transformara en una fiera capaz de reducir a su mínima expresión a cualquiera que osara enfrentarla. Eso sería un asunto donde las ciencias del comportamiento y sus disciplinas tendrían la última palabra con argumentos que permitieran dar claridad a todo aquello. Es posible que caminando allende de su historia personal, tal vez, pero lo único cierto de todo esto es que a Brigitte todos le temían, especialmente por lo lacerante de su lengua, de la que, nos consta, usaba con maestría cuando de agredir se trataba. Muchas veces la vimos atender a más de uno
sola y sin darle su merecido a cada quien, sin que sus contrincantes pudieran doblegar su vehemencia, su vehemente capacidad ofensora. Claro, hay algo que tampoco ha tenido explicación durante todas estas décadas que Brigitte tiene de muerta, y es cómo a los que ofendía y convertía en sus enemigos por cualquier razón, grande o pequeña, siempre terminaban perdonándola, porque lo que ahora vamos a contar debe interpretarse como perdón. Ello sucedía a cada instante en la vida de Brigitte. Ocurría siempre que estaba hecha una fiera. De pronto, cambiaba de estado de ánimo en forma inverosímil. En el momento en que alguno de sus enemigos o familiares de estos se enfermaban, ella estaba ahí. A mí todavía llegan las imágenes de cuando, sin permiso, se internaba en casa de sus enemigos e iniciaba toda una jornada de solidaridad para ayudar a quienes estuvieran padeciendo. Me parece estarla viendo. Mira, Arturo, ve buscando un taxi, pero rápido, mijo, que tu papá está muy mal. Eso yo aún no lo puedo entender. Ustedes estarán pensando el porqué de Brigitte ayudando a un enfermo de sus enemigos, cuando un día, una semana antes o unos años anteriores, gritaba a voz en cuello a los hijos de ese mismo enfermo: tu papá es un ladrón y tu mamá vivió de puta, trabajó de puta en un cabaret, e inmediatamente arremetía contra todos. Lo más curioso y extraordinario era que la madre de los ofendidos, primero, le permitía la entrada a su casa y segundo, obedecía sus órdenes cuando irrumpía en terreno enemigo inesperadamente a dirigirlo todo en uno de sus trances de solidaridad. Yo la verdad aún no puedo entender. La vida de Brigitte transcurría entre la pelea del día contra cualquiera que se atravesara en su camino y sus preocupaciones por la limpieza y pulcritud del lugar donde vivía. A sus hijos los crió bajo un régimen duro, abundantemente en principios morales y creencia en Dios, considerando esto último, en mi criterio, algo absurdo. Es una percepción que me persigue desde la última vez que la vi con vida, y lo digo porque algunas frases amenazantes que le escuché acostumbraba a lanzar contra quien se hubiera metido con ella. Decía, por ejemplo: te encomiendo al alma de Juancito Arregocés para que te agarre por el gaznate y así me pagues todo lo que me has hecho. Parece, y eso me lo contaron, Juancito Arregocés fue un hombre del pueblo donde nació Brigitte, bastante violento y sin miramientos para asesinar a personas sin piedad. Un ser humano bárbaro, malo. Una creyente amenazando con castigos de ese Dios que ella imponía para vengar de alguna forma las ofensas hechas por sus enemigos. Explíquenme, porque no entiendo. Sin embargo, así era Brigitte, un compendio de contrasentidos y absurdos. En ella se evidenciaba de lo que el alma humana está hecha. Las miserias humanas en esta extraña mujer estaban a flor de piel. Nunca las ocultó, yendo de frente en cualquier cosa que acometía. Perdonen que les interpele en este punto de la historia. Ustedes estarán preguntándose si Brigitte tenía algo de buena o de mala. La verdad es que no sé. No estaría seguro de una cosa o de otra. Lo que sí sé es que es del odio que media ciudad donde vivió siempre le tuvo, pero absurdamente e inexplicablemente también la respetó y perdonó. Si no, entonces, ¿por qué su más acérrima enemiga, contra quien Brigitte descargó durante años los más letales epítetos, lo mismo que contra los hijos de aquella, fue quien, al no haberla escuchado trasteando en su casa, ya vieja y achacosa, insistió a sus vecinos entraran en la casa de la anciana porque algo pasaba con ella? Luego, al entrar, la encontraron en su amplia cama vieja, con la mirada perdida y un hilo de sangre salido de la boca. La verdad, si esto no es perdón, ¿qué es? Hoy de Brigitte no hay recuerdos, ni vestigios de su existencia. De su verborrea lacerante solo quedan algunas imágenes borrosas, aunque podría recomendarles no fiarse de lo narrado por este viejo al que la memoria
empieza a escabullírsele de cuando en cuando y al que la muerte le pasa ronda todas las noches, siendo posible que cualquier día le entregue el boleto para el viaje definitivo. También ella, la muerte, ha hecho su trabajo. Se llevó poco a poco a casi todos los que conocieron a la temible Brigitte, a quien todavía sigo recordando entrando al barrio de la vieja ciudad donde llegó en el destartalado bus de la flota amarilla, caminando por las calles polvorientas, mirando a un lado y a otro con sus 4 hijos, volviendo a mi memoria la retahíla de «Mamá, mamá, tengo hambre, tengo hambre, ¿cuándo vamos a llegar?». A mi memoria llega aquella retahíla. No sé si todo esto es cierto o me lo contaron. De todas maneras, hoy quise recordar a Brigitte, a quien en cierta medida llevo en los genes. Este es un cuento, un relato, una historia de ficción que yo construyo a partir de la vida de una señora que vivió durante más de 50 años en Santa Marta y que hizo de su vida todo un compendio, todo una tragedia. Brigitte, Brígida Barros Cataño, era mi abuela.